Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmenso placer de entrevistar a Álvaro de María. Álvaro, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación, un placer. Es un honor. Entre otras cosas, Álvaro, entre otras muchas cosas, eres autor de 2 libros. Uno es La filosofía de Bitcoin y otro es precisamente el que se muestra en pantalla, Micrópolis, más allá del Leviatán. Hoy, si te parece, como este es el último libro que has publicado en Jarana, por cierto, que acabas de publicar, Acaba de salir. vamos a centrarnos en él, si te parece. Perfecto. En el libro tocan muchos temas, entonces, por razones de tiempo, es imposible tocar todos ellos, con lo cual me interesaría centrarme en uno que de algún modo yo creo que recorre de forma transversal todo el libro, que es el de la estadolatría, podríamos llamar. Me explico, yo entiendo por estadolatría aquel pensamiento bastante arraigado en la actualidad, en virtud del cual se endiosa al Estado. Es decir, no es que se considere que el Estado es necesario para ciertos aspectos, sino que se considera que el Estado es necesario para absolutamente todo. Y o el Estado está presente en un sector, o ese sector es absolutamente imposible que funcione, porque sin Estado no hay vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me interesaría muchísimo abordar este tema y, bueno, pues qué mejor que hacerlo contigo. Pues nada, cuando quieras, todo lo que, todo lo que podamos contestar, pues encantadísimo. Genial. Placer. Suelo, y ya verás cómo me voy callando, al principio de la entrevista adelantar cuál va a ser la estructura de la entrevista, porque yo creo que de algún modo ayuda a seguir el hilo a las personas que nos escuchen. Entonces ya te lo he comentado a ti antes de empezar, pero bueno, lo recuerdo. Básicamente tenía en mente que hablásemos en primer lugar del origen del Estado, en segundo lugar del endiosamiento del Estado y en tercer lugar de la, por así decirlo, infantilización del ciudadano, que creo que puede ser una derivada del endiosamiento del Estado, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Si te parece, entonces, empezamos por el principio, con el origen del Estado, y te hago la siguiente pregunta al respecto. Es muy común pensar hoy en día que en la historia siempre ha habido estados. Siempre que ha habido una comunidad de personas, dejando quizás de lado pues, las tribus o las sociedades muy primitivas, siempre que ha habido una colectividad de personas más o menos organizadas, siempre lo ha hecho a través de un Estado. Y en ese sentido se habla con muchísima frecuencia del Estado de los egipcios, se habla también de las ciudades-estado de la antigua Grecia, se habla también del Estado romano, aunque era una república, pero se habla también del Estado romano. Entonces, claro, esto, aunque quizá ya estamos adelantando acontecimientos, puede que sea una de las causas por las cuales se endiosa el Estado. Si pensamos que la única forma posible de organización es el Estado, es imposible pensar más allá del marco estatal. Entonces te quería empezar preguntando si es cierto que siempre ha habido estados o si no, y luego a partir de ahí ya vamos desarrollando. Pues magnífica introducción, ¿no? Porque justo eso es el objeto del libro, ¿no? Sacar a la persona que lo lea de esa situación del estatismo, que el estatismo yo lo llamo identificar el Estado con la comunidad política. Siempre ha habido muchas formas políticas, porque al final la categoría es la de forma política, que son las diferentes maneras que tenemos de organizarnos políticamente, de organizar las comunidades políticas, y el Estado es una más entre ellas. Hemos tenido las polis griegas, la República Romana, imperios, monarquía hispánica, las señorías italianas, por ejemplo, de las que también hablo en el libro, y ha habido muchas formas. El Estado es una más dentro de esa sucesión. ¿Cuál es el problema? Que a partir del siglo XIX más o menos se identifica el Estado con la comunidad política. Y eso se aplica después, tanto en las traducciones como en las interpretaciones de la historia de las formas políticas, se aplica la categoría de Estado a todo. Por eso empezamos a encontrar las primeras referencias a las ciudades-estado griegas en el siglo XIX, ¿no? Y eso te lo encuentras de forma muy recurrente. ¿Qué son las formas políticas? Pues las formas políticas no son más que la manera en la que se relacionan o en la que se articula la manera de vivir, que principalmente se caracteriza por tener dos instituciones, ¿no? Por tener por un lado la potestad, que es el poder socialmente reconocido, y por tener por otro lado la autoridad, que es el saber socialmente reconocido. Vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo se configuraba esto en las polis. En las polis griegas, por ejemplo, todos tenemos la imagen de la película de 300, ¿no? Donde tenemos una de las polis, Esparta, y el rey Leónidas, el rey de una de las polis, puede declarar la guerra a quien quiera. No, tiene que ir a pedir permiso a la autoridad, al oráculo de Delfos, ¿no? Y ahí nos encontramos cómo estas dos instituciones estaban muy separadas, incluso la potestad se encontraba sometida a la autoridad. Fijaos, un rey que no puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay otra institución a la que se debe someter. Tiene el control y la obligación de defender la comunidad política, de la defensa, de la protección, pero no tiene la autoridad, no tiene el saber socialmente reconocido, que eso cae en la institución de la autoridad. Si te fijas en Roma pasa lo mismo. En Roma, ¿el poder político hace el derecho? No.
hacen los jurisconsultos. El poder político no es obra, o sea, el derecho no es obra del poder político, ¿no? Te encuentras con una institución secundaria, que son toda la obra del derecho de Roma, que no está hecha por el poder político, sino que está hecho por los jurisconsultos, ¿no? Y el poder político se somete al derecho, de alguna manera. Claro, esto pues también es ajeno a nosotros, ¿no? Nos imaginamos a un presidente del gobierno pidiendo permiso a una autoridad, o sea, de un Estado, pidiendo permiso a una autoridad ajena para hacer algo, ¿no? ¿Te imaginas un derecho que no esté vinculado, que no esté vinculado a la ley que hace el poder político? ¿No? Pues sigue pasando ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media uno de los casos que a mí más me gustan estudiar es la querella de las investiduras, que básicamente es una polémica entre Enrique IV y Clemente VII, ¿no? Donde pues, se trataba de quién iba a nombrar a los obispos en el Sacro Imperio Germánico, ¿no? Claro, el rey quiere nombrarlos él y el papa dice, no, yo tengo la facultad de esto, ¿no? Entonces empezó una polémica por la que hasta el rey trata de poner al papa, ¿no? Fijaos cómo toda esta historia al final siempre está vinculada entre la institución de la autoridad y de la potestad, ¿no? Cómo están enfrentadas de alguna manera, o todas las relaciones políticas y comunitarias están vinculadas y atravesadas por estas dos instituciones, ¿no? Claro, ¿qué hace el Papa? O sea, el emperador trata de poner al Papa. ¿Y qué hace el Papa? Un acto declarativo. Excomulga al rey. Ya está, no hace otra cosa. Con el acto de excomunión, los príncipes que estaban sometidos al rey, pues se deciden sublevar, porque ellos han jurado lealtad a un rey católico. Claro. Entonces, con ese solo acto, el rey, que tiene a todos los ejércitos que quieras, tiene que ir a pedir perdón al Papa para que la admita de nuevo en el seno de la Iglesia. Y el Papa le pone como penitencia pasar 3 días descalzo en la nieve. ¿No? ¿Os imagináis? Insisto, a un jefe de Estado, a un presidente de un gobierno de hoy, tener que ir a pedir perdón a una institución de una autoridad y cumplir penitencia? No. ¿Qué más cosas han pasado históricamente? Para que veamos un poco cómo han funcionado históricamente todas estas relaciones. Pues, por ejemplo, con la monarquía hispánica. La monarquía hispánica, en el proceso de descubrimiento de América, no decide ya qué territorios les corresponden. Lo decide el Papa. ¿No? Siempre nos encontramos como todas las potestades han estado vinculadas de alguna manera a la autoridad. ¿En qué momento se rompe eso? Eso se rompe precisamente con la ruptura de Lutero, ¿no? Con la ruptura protestante. A mí no me gusta llamarlo reforma porque en realidad Lutero no reforma nada. Lutero rompe con la autoridad de la Iglesia. Y al romper con la autoridad de la Iglesia, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Que la autoridad principal en las comunidades políticas europeas era la Iglesia. Entonces, al encontrarse ya fragmentada de alguna manera, esa autoridad se la apropian las monarquías. Y ese es el paso de las monarquías tradicionales a las monarquías absolutas. ¿Por qué? Porque la monarquía absoluta es cuando la potestad absorbe la autoridad. En ese momento se convierte el rey en soberano, porque él es el que va a defender la comunidad política, pero también es el que va a decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que no es justo, va a someter bajo su poder todas las instituciones del saber. Y es ahí donde empieza a construirse lo que llamamos Estado, porque la idea esencial del Estado es la idea de soberanía. Y la idea de soberanía es precisamente esto, cuando la potestad absorbe la autoridad. A muchos de los que nos estén escuchando, seguro que conocen la portada del Leviatán de Hobbes. Hobbes es perfectamente consciente de lo que está construyendo. Está construyendo una teoría de la filosofía política del Estado. Pero sabe que el Estado no es cualquier forma de organización política, sino que el Estado viene a resolver una serie de problemas que tenemos en Europa precisamente a través de las guerras de religión, a partir de la guerra de religión que tiene su origen en Lutero también. Entonces, si se fijan en esa portada, se encuentran que el Leviatán está sujetando en un lado la espada. ¿Qué representa la espada? La potestad. Y en otro lado está sujetando el báculo, en la otra mano. ¿Qué representa el otro báculo? La autoridad. ¿Y qué lleva el Leviatán? En la cabeza lleva la corona de la soberanía. Porque precisamente la soberanía es eso, la fusión de la autoridad y de la potestad bajo la misma entidad. Y eso es el Estado. Además, adicionalmente, a los pies del Leviatán, pues hay unos cuadritos, ¿no? Donde se exponen la ruptura de alguna manera de la autoridad tradicional y la ruptura de alguna manera de la potestad tradicional, para la que va a emerger esa nueva forma de organización política que es el Estado, ¿no? Claro, ¿qué caracteriza al Estado? Pues al Estado le caracteriza ser un poder soberano, es decir, absoluto, jurídico-político, sobre un territorio delimitado. ¿Por qué antes no había esa clase de absolutismo? Pues porque las potestades no eran autoridades, estaban sometidas a la autoridad de terceros, ¿no? En el momento en el que es el Estado el que se pone por encima de todo lo demás,
representa, por ejemplo, Hobbes en esa portada, a la Iglesia dentro, bajo el control del Estado, ¿no? Dentro de sus límites. Y es muy curioso también ver cómo en la ruptura de la potestad analiza la innovación de la pólvora, ¿no? Porque ¿qué hace la pólvora? La pólvora acaba con las ciudades amuralladas, pero no solo acaba con las ciudades amuralladas, acaba también con la posibilidad de la defensa frente a aquellos que son capaces de acumular más armas de pólvora. Y toda la mentalidad pactista medieval es ahí destruida. ¿Qué es la mentalidad pactista medieval? Un rey, si quería recaudar tributos, tenía que pactar. No podía exigir lo que quería. No podía imponer por la fuerza las cosas que él quería. Tenía que irse a negociar con las cortes, que las cortes dijesen, oye, necesito tantos soldados, necesito tanto oro, necesito tanto. Vale, ¿qué me vas a dar a cambio? Pues mira, te voy a dar autonomía judicial, te voy a dar no sé qué, te voy a dar ciertas ventajas. Vale, perfecto. Pues negociamos. Hay mentalidad pactista. Claro, en el momento en el que yo tengo armas de pólvora, es muy difícil que una ciudad se pueda defender. Entonces puedo llegar al paso de los impuestos, no puedo llegar a imponer, porque puedo imponer por la fuerza, ¿no? Entonces todo esto, pues un poquito bastante más detallado y durante siglos, pues termina imponiendo una forma de organización política nueva, que es un territorio delimitado con un control jurídico político absoluto por parte de un Estado, ¿no? Claro, el problema grave, a mi juicio, es pensar que todas las formas de organización política anteriores han sido así. Y lo que es más grave para mí, que no hay otra opción. Es decir, que lo único que podemos hacer es o tener estados más grandes o más pequeños. Pero no podemos pensar en formas de organización política pues estatales. Igual que el Estado es una forma política histórica, pueden aparecer nuevas formas de organización política. Igual que ha habido en el pasado también. Ujú. Después de esta clase magistral voy a hacer simplemente algunas preguntas a modo de matización conceptual, porque es verdad que estamos tan acostumbrados a leer todo desde la lógica y desde las lentes estatales que ciertas cosas pues, pueden sorprendernos. Bien, todo lo que comentabas en un principio nos resulta absolutamente inconcebible hoy. Entonces voy a hacer algunas preguntas más conceptuales y más de detalle, también por yo entender. De la misma forma, y yo creo que esto la gente sí que lo ve con bastante claridad, de que existen distintas formas de gobierno que lo que establecen es quién manda, y en este sentido, pues simplificando muchísimo, en función de si manda unos, si mandan pocos o si mandan muchos, hablamos de monarquía, de oligarquía o de democracia. Esa distinción yo creo que sí que está bastante asentada y todo el mundo es capaz de verla visualmente. El Estado sería una forma de organización política, entre otras formas de organización política alternativas que también existen, adentrándonos en los rasgos característicos que diferencia al Estado con respecto a otras formas de organización política, te planteo una pregunta porque yo en alguna ocasión he leído que uno de los rasgos que diferencia al Estado con respecto a otras formas de organización política distintas es el carácter más artificial del Estado con respecto a las otras. Digamos que las otras formas de organización política, de algún modo, estaré siendo impreciso terminológicamente, son más orgánicas o de algún modo brotan de tal y como son las cosas, mientras que el Estado tiene una naturaleza más artificial, es un constructo más deliberado, más a escuadra y carta. Bueno, ¿esto es cierto? ¿Lo compartes tú? Claro, justo, porque ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que el poder político se vuelve soberano, está exento de responsabilidad, ¿no? La diferencia con todas las otras formas de organización política es que el gobierno, que es la institución por antonomasia de la potestad, tenía responsabilidad, una responsabilidad personal, ¿no? Era un sistema jerárquico de relaciones personales, pero había responsabilidad, ¿no? Claro, el Estado, la definición de soberanía que da Bodino a mí me gusta mucho porque dice, el soberano no puede atarse las manos aunque quiera, ¿no? Es decir, está liberado, no rinde cuentas, ¿no? No puede ser sometido a derecho porque él es el que crea el derecho. Entonces, claro, es curiosísimo porque se extiende de alguna manera porque ya no tiene que rendir cuentas a nadie de abajo. Entonces empieza a ser él el que crea el orden, ¿no? Mientras que antes el poder político reconocía un orden. Y el orden, pues más o menos iba evolucionando y desarrollándose porque custodiabas la libertad política, la libertad de que los ciudadanos hiciesen lo que quisieran, ¿no? En el momento en el que tienes la soberanía, tienes ese absolutismo, no hay libertad política. Y como no hay libertad política, no tienes un orden que se vaya creando, sino que el orden lo va creando el Estado de arriba hacia abajo. ¿Qué más vemos en esto? O sea, perdón, Sí. no te amoldas a un orden ya existente, sino que eres tú quien tiene una pizarra en blanco y quien lo puede escribir en función de tú. Exacto, que va Vale. creando el orden político. Ujú. ¿Cómo podemos ver esto muy bien? Pues por ejemplo, con la ausencia de órdenes intermedios. Cuando nos vamos a estudiar toda la historia pasada, vemos que hay un montón de órdenes intermedios entre el último ciudadano y el rey. ¿Cuáles son estos órdenes intermedios? Pues tienes gremios, tienes organizaciones, tienes la iglesia que tiene su propia responsabilidad
hasta territorial también, ¿no? Tienes las diferentes jurisdicciones, ¿no? Pensemos esto, por ejemplo, en el caso español, que a mí yo creo que es en el que mejor se ve. En el proceso de la Reconquista, ¿qué se le ocurre a los reyes cristianos para iniciar ese proceso, para ganar territorio, para ganar terreno a toda la invasión islámica? Pues dicen, tenemos que llevar gente a la limes, ¿no? A la zona fronteriza. ¿Cómo podemos atraer a la gente a la zona fronteriza? Pues vamos a otorgar ciertos tipos de privilegios, de ventajas, ¿no? En realidad la palabra privilegio no es correcta, pero bueno, de derechos más positivos, ¿no? Y utilizan las cartas de población. ¿Qué son las cartas de población? Pues una carta que les permitía tener ciertas ventajas si se trasladaban a ese territorio concreto. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a esta zona fronteriza, te doy independencia judicial, autonomía judicial completa, ¿vale? Para ese territorio, y te doy exención de tributos durante 10 años. Perfecto. Pues la gente se traslada a la zona fronteriza y vas avanzando. ¿Por qué la gente se iba a trasladar ahí? Pues porque le tienes que dar una ventaja muy buena porque no van a parar de recibir saqueos, de recibir ataques, de recibir cosas. Claro, pero cuando va avanzando la frontera, va avanzando la Reconquista, la gente que se ha ido ahí no quiere irse más para abajo. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Otra carta de población, todavía más ventajosa, pues te doy media montaña y te doy casas y te doy exención de tributos y puedes trabajar, recibir los frutos de la montaña y no sé qué, no sé cuántos. Perfecto. Pues así es como se inicia el proceso repoblador desde el punto de vista jurídico, ¿no? Con las cartas de población. Claro, cuando termina el proceso, la gente no quiere, o a medida que avanza el proceso, la gente no quiere perder esas ventajas. Entonces se termina creando el sistema de los fueros, que al final los fueros no son más que pluralidad de jurisdicciones concretas, pero que fíjate qué distinto es de lo que tenemos actualmente, ¿no? Pluralidad de jurisdicciones concretas dentro de una misma comunidad política, porque al final la monarquía hispánica pues, abarca un territorio extensísimo, pero no tiene el mismo derecho ni procesal, ni civil, ni penal en una jurisdicción que en otra, ¿no? Y claro, eso ha sido como se ha vertebrado España y le ha dado una fuerza impresionante a lo largo de los siglos, ¿no? ¿Dónde se rompe ese proceso de órdenes intermedios, de jurisdicciones propias dentro de la misma comunidad política? En el momento en el que entra la idea de soberanía con los Borbones, en el momento en el que se pierde la guerra de sucesión por parte de los Habsburgo, ¿quién entra? Felipe V. La idea de soberanía principalmente se canaliza a través de Francia, ¿y qué es lo primero que hace? Decretos de nueva planta. Suprime los fueros. ¿No? Y ahora nos encontramos con que todo ese orden natural que brotaba de jurisdicciones concretas que tenían su propia manera de vivir y su libertad, tanto política como jurídica, desaparece, empieza a desaparecer. Y hoy nos encontramos en Estado-individuo, ¿no? Y por el medio no hay nada. Y ese es el proceso vaciador que hace el Estado, porque al final va creando el orden social de arriba hacia abajo completamente. Te hago una última pregunta conceptual dentro de este primer bloque y ya pasamos al segundo, también por yo entenderlo. Si pensamos en distintas formas de organización política, una de ellas, insisto, es el Estado. Hay otras, vamos a poner, por ejemplo, la República Romana, ¿vale? También yo he leído en ocasiones autores referirse al Estado de forma metafórica como una especie de sala de máquinas, con distintas palancas. Entonces, y uno sí que puede visualmente entender la diferencia entre el operario, que es pues quien gobierna, y la sala de máquinas en sí, que son las herramientas que tiene a su disposición para mandar. O sea, uno sí que de esa forma puede disociar claramente esas dos imágenes. No es lo mismo la sala de máquinas que quien acciona una palanca, quien acciona otra, pero el Estado sí que pone a tu disposición toda una serie de palancas que accionan ciertos mecanismos de poder, etcétera, etcétera. Entonces, las otras formas de organización política también pueden concebirse visualmente como salas de máquinas. Es decir, la diferencia es que el Estado ofrece simplemente una sala de máquinas mayor y la República Romana una sala de máquinas menor, con más o menos palancas, ¿o estamos hablando de habitaciones distintas o de cosas distintas? En realidad lo característico es, primero, que esa sala de máquinas no era solo un territorio delimitado. Es decir, por ejemplo, el Imperio Romano sobre todo es de nomenclatura, ¿no? Es decir, de ciudadanos, de pertenencia. Y luego el otro factor para mí principal es el de que no tiene el componente de la autoridad, ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Romano estaba muy claramente diferenciado el jus de la lex, es decir, el derecho está completamente separado de la ley. Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Porque esto es uno de los puntos centrales que toca el Estado, porque al final el Estado solo se puede entender desde un punto de vista jurídico-político. Si excluyes la concepción y la comprensión del derecho, por eso le dedico un capítulo entero a la crisis del derecho, sí, no entiendes muy bien qué es el Estado y no entiendes muy bien estos problemas. ¿Qué pasaba en Roma? En Roma el derecho se entiende como el dar a cada uno lo suyo y es un saber, como el médico. Tú cuando te duele algo, bueno, no sabes lo que te pasa, vas al que sabe, vas al médico, ¿no? ¿Qué hace el jurista, el jurisconsulto? Pues estudia la historia del derecho, estudia y analiza los casos que ha habido
y te da el saber del derecho, el saber qué es lo que le tienes que dar a cada uno en lo suyo en el caso concreto. La ley que hace el poder político interviene ahí, no. La ley es una fuente más del derecho, pero una más, pero la principal es la jurisprudencia. Y la ley, además, en ese caso concreto, era muy escasa. Es decir, apenas se hicieron 500 leyes en el periodo y eran leyes dirigidas al orden público. No eran leyes dirigidas a dar a cada uno lo suyo. Claro, ¿qué hace el Estado? El Estado lo que hace es invertir completamente este proceso. Y además Hobbes lo identifica, porque lo dice literalmente en el Leviatán, ¿no? Dice, a partir de ahora el derecho no van a ser esa serie de jurisprudencia, de saberes de los jueces, sino que va a ser lo que diga el Leviatán. Entonces te encuentras que de repente los jueces, en vez de tener que recurrir al saber jurídico, tienen que recurrir a lo que dice la ley. ¿Para qué? Para hacer justicia al caso concreto. Entonces ya no es un saber como tal, sino que ya es un dictado, ¿no? Ya es directamente lo que diga el poder político. Es como si en vez de irme al médico a que me diga qué es lo que me pasa, yo tengo que ir al gobierno a preguntarle qué es lo, Vale. qué es lo que me pasa. Y en función de lo que el gobierno haya dicho, pues eso es lo que tengo que decir, ¿no? Claro, este problemón supone la supresión de la autoridad en el ámbito jurídico para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque suprime el saber socialmente reconocido. Entonces yo creo que eso provoca que las sociedades sean enormemente injustas, es decir, que veamos la comisión de injusticias de forma permanente. Claro, esto en Roma no pasaba, ¿no? Es decir, en Roma el poder político, por mucho que accediese a esa sala de maquinitas, no podía decir lo que se determinaba en un juicio, en un caso concreto. Claro. Y esa separación para mí es esencial, porque la justicia es una de las virtudes principales de la comunidad política. ¿Dirías entonces, por terminar de cerrar la imagen esta visual, a mí es que me orientan mucho estas imágenes visuales, que la diferencia entre el Estado y, por ejemplo, por continuar con el mismo ejemplo, la República Romana puede ser tanto cuantitativa como cualitativa en el siguiente sentido, en el sentido de los romanos también tenían su sala de maquinitas, es decir, quien mandaba sí que podía accionar ciertas palancas, lo que pasa es que a lo mejor 3 y no 300, con lo cual la diferencia entre el Estado y la República Romana puede ser cuantitativa, la sala de máquinas es o más grande en el caso del Estado o más pequeña en la República Romana, y también cualitativa en el sentido de que en el Estado quien va a decidir qué palanca se acciona es simplemente el gobernante, mientras que en la República Romana de algún modo hay dos personitas ahí. Una persona que acciona una palanca a otra, pero tras recibir el asesoramiento o el consejo o incluso el dictado de otra persona que es quien tiene la autoridad. Exacto, es como O sea, si... es una sala de máquina más pequeña y más grande y en una 2 personas y en la otra una. Es como si hubiese ocupado la sala de la iglesia. Vale. La sala de máquinas de la iglesia también, sí. Vale, o sea, más o menos visualmente te cuadraría esa imagen. Exacto, ha absorbido, por así decir, todas las salas. Esas 2 personas se han fundido solamente en una. Eso es. Y a su vez la sala de máquinas que tiene es infinitamente mayor. Eso es, porque al final la sala de máquinas se puede identificar con una institución, porque al final una institución excede a las personas que están ejerciendo el poder en la institución, ¿no? Entonces siempre tiene que haber alguna salita de máquina y la persona nueva que llega, pues ocupa esa sala de máquinas. La cuestión es que en el Estado, la persona que ocupa la cabeza del Estado ocupa todas las salas. Vale, genial. Pues conceptualmente más o menos yo creo que entendido este bloque, pasamos al segundo, que es el del endiosamiento del Estado. Parece, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo, de que pues, los ciudadanos que vivían en una ciudad-estado griega, por utilizar esta terminología que ya tengo yo tan tal, o los ciudadanos que podían vivir en la República Romana, no sé si tenían, como por así decirlo, la idea de que su forma política concreta, fuera la ciudad-estado o fuera la República Romana, tenía que meterse hasta en el último recoveco de sus vidas para solucionar absolutamente cualquiera de sus problemas, mientras que parece que sí que es algo muy arraigado actualmente, y el ciudadano medio creo que sí que considera que absolutamente cualquier problema que detecta, por ejemplo, de mal una carretera, el Estado se tiene que encargar, o funciona mal, el Estado lo tendrá que hacer. O sea, ¿este cambio de mentalidad crees que se ha producido? ¿Crees que no siempre se ha tenido esta mentalidad? Completamente. De hecho, la institución de la potestad era la custodia de la libertad política. Es decir, siempre se ha reconocido que hay una naturaleza humana y que en el proceso de desenvolvimiento de esa naturaleza pues va a haber comportamientos humanos que habrá que corregir, que habrá que proteger, que habrá que defender, pero la potestad era la custodia de esa libertad política, ¿no? En el Estado no hay libertad política. Entonces, como yo suprimo la libertad de los ciudadanos, por miedo, ¿no? Literalmente, es el argumento de Hobbes, pues yo tengo que convertirme en el proveedor de la realidad social. ¿No? Porque los ciudadanos han renunciado a su libertad política. Los súbditos han renunciado a su libertad política. Entonces, si ellos han renunciado es porque yo asumo la responsabilidad. Vale. Y eso sí que supone un cambio de paradigma absoluto con respecto a lo que sucedía antes y lo que pasa a suceder ahora. Pero completo. O sea, de hecho, a mí me gusta mucho el discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie, que dice,
aceptáis tratos que ni los animales Sí, sí, aceptarían, sí. ¿no? Porque aceptáis compartir vuestros bienes a medias, vuestra familia a medias, lo que hacéis a medias. Es que ni los animales permiten ese trato, ¿no? Y además lo consideráis bueno. Sí, 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 no, es alucinante y precisamente por eso quiero indagar un poco en las causas que nos llevan a adoptar esta mentalidad pues infinitamente más servil que la que han podido adoptar nuestros antepasados de muchísimas generaciones. Eh, ¿Dirías que uno de los motivos, voy planteándote algunas posibilidades para que me digas si tú consideras que eso explica este servilismo o si no y por qué? Una de ellas ya se ha adelantado en esta entrevista, que es la fusión de potestad y autoridad. Voy a pedirte en primer lugar, antes de hacerte la pregunta, Ujú. que resumas de la forma más pedagógica que te sea posible, por si alguien no está familiarizado con esta distinción, qué sería la potestad y qué sería la autoridad, y te formulo la pregunta yo. Sí, la potestad es el poder socialmente reconocido, es decir, es un dato de hecho, es aquella institución que es capaz de garantizar el orden. El orden tal cual, es decir, que haya orden, ¿no? Tiene la Entre las fuerza, comunidades. Pero no necesariamente de la fuerza, ¿no? ¿vale? Porque si te fijas, hay muchos órdenes que ni siquiera necesitan ejercitar la violencia. De hecho, la violencia de alguna manera se opone a esto, Vale. ¿no? Porque cuanto mejor potestad es, menos violencia O el hay. uso potencial de la fuerza sin necesidad de... Sí, pero ni siquiera ¿Vale? necesariamente, porque fíjate, ¿no? Por ejemplo, pues has tenido, hay potestades que ni siquiera se les reconoce como tal uso de la violencia, ¿no? Simplemente son capaces de garantizar el orden. Ujú. Mientras que la autoridad es un saber, es el saber socialmente reconocido. Y también es un dato de hecho, o sea, no es... Por ejemplo, ahora una de las cosas que comento también ya de cara al futuro es que están apareciendo nuevas autoridades mínimas, ¿no? Gracias al ciberespacio, ¿no? A todo el ámbito digital, pues vemos cómo están apareciendo creadores de contenido que se convierten en influencers globales que tienen una autoridad mínima, es decir, que tienen un saber socialmente reconocido, de hecho, por todas las personas que lo siguen, ¿no? Y autoridades hay muchas, es decir, no es una única institución, ¿no? Pero sí que hay autoridades mínimas, autoridades mayores y demás. Entonces yo, por ejemplo, pues creo que esto se identifica muy bien con el derecho, ¿no? Es decir, el derecho históricamente pues ha sido un saber que se reconocía y que ahora mismo pues se le atribuye directamente al Estado precisamente por esa absorción, ¿no? Yo creo que ahí se ve muy bien ese cambio. Por ejemplo, con la Iglesia, pues es la otra institución, ¿no? La institución a la que se le ha reconocido, pues el determinar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? La adscripción a eso. Entonces, esa autoridad moral también se la roga al Estado ahora, Ujú. ¿no? Y yo creo que parte de todo ese endiosamiento del Claro, Estado eso es lo que te iba a preguntar viene ahora. precisamente de la absorción de la idea de soberanía. Es decir, la idea de soberanía es una idea que se atribuye a Dios, que es la de determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y en el momento en el que el Estado absorbe todo eso, es el que se convierte él en el que determina lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto, incluso el conocimiento que es válido y que es inválido, ¿no? Entonces, como monopoliza la autoridad por decreto prácticamente, pues yo creo que durante mucho tiempo, que tampoco es tanto, son 4 o 5 siglos, ¿no? Pues ha convertido en ese saber socialmente reconocido también. Claro, eso es lo que te quería preguntar, porque incluso si nos retrotraemos a épocas pasadas, yo creo que tiene más sentido idolatrar a quien tiene la autoridad que a quien tiene la Ujú. potestad. Es decir, yo creo que cautiva más y uno se siente más cautivado cuando está rodeado de personas a las que le atribuye una autoridad que a las que le atribuye una potestad. Deslumbra más, puede ser. En la República Romana quizás uno podía idolatrar más al jurisconsulto, que es al que se le ocurría la idea brillante de cómo solucionar un pleito de forma justa, que a quien lo ejecutaba, sencillamente porque Sí, tenía la sí. fuerza, porque la creación realmente proviene del primero. Entonces, claro, tiene bastante sentido que si el Estado asume también la autoridad y pasa a ser quien dictamina lo que está bien y lo que está mal, digamos que gane puntos para que la gente lo endiose. O sea, van por ahí los tiros, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, Eric Vogelin tiene un libro que se llama Las religiones políticas, Correcto, sí. muy Mm. cortito, muy bueno, que precisamente dice eso, ¿no? Con el proceso del Estado, lo que pasa es que el individuo pierde realidad y se disuelve en el Estado para que después el Estado le devuelva la realidad. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que ese es el proceso por el que pasan los estatistas, ¿no? Es decir, el considerar que la realidad es así gracias al Estado y no puede ser de otra manera, Ujú. ¿no? ¿Y cómo, quiero decir, el Estado se ha ganado? Yo creo que no. Ahora, bueno, te planteo la pregunta, no voy a sugestionar tu respuesta. Uno puede conseguir la autoridad bien porque la consiga de forma lícita y justificada, es decir, si el Estado sistemáticamente hubiese ejercido la potestad de un modo incluso más inteligente que el otro ente o el otro órgano que tenía la autoridad hasta que dejó de tenerla como consecuencia de pensar todo el mundo que se equivocaba sin cesar y de repente la gente, a consecuencia de su buen obrar, atribuye la autoridad al Estado, o ese proceso de absorción de la autoridad no se debe tanto al buen hacer y a un proceso gradual, sino a una especie de
adueñación, apropiación por parte del Estado a través de ciertos mecanismos o ciertas herramientas? Yo creo que ha sido funcional para una época y que era necesario para esa época. Es decir, no quiero quitar, porque al final es una forma de organización política que se ha universalizado, ¿no? Y hay que entenderlo. Eso es lo que trato de explicar también, ¿no? ¿Por qué? Me voy un segundo a un ejemplo. Sí, claro. Chesterton tiene un articulito muy breve que comenta precisamente el caso de, imagínate que llegas a un camino y ves una valla. Sí, sí, ¿no? pero buenísimo. Pues, oye, pues la quito. Bueno, primero antes de quitarla, ¿por qué? Piensa o trata de entender por qué alguien la ha puesto ahí, ¿no? Y si alguien la ha puesto ahí, pues asegúrate antes de quitarla, saber cuáles son los motivos y son las cosas. No pienses que es una cosa que hay que quitar porque sí, ¿no? Pues yo creo que con el Estado pasa un poco lo mismo, ¿no? Primero hay que entender por qué se ha desarrollado el Estado y si era necesario que el Estado estuviese ahí antes de removerlo, porque si lo removemos sin saber por qué hemos llegado a la forma de organización política concreta que es el Estado, pues a lo mejor tampoco sabemos salir muy bien de él, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo. Entonces, ¿por qué aparece el Estado? Pues el Estado aparece porque hay bandos enfrentados en las guerras de religión en Europa y tiene que aparecer un monopolista de la violencia. No ha habido históricamente monopolios de la violencia en el mismo sentido que lo entendemos hoy, ¿no? Precisamente esos bandos enfrentados entre protestantes y católicos, pues era necesario para que pudiese haber paz, para que pudiese haber orden, que una institución superior absorbiese la autoridad entre ambos, absorbiese también las armas y pudiese poner paz. Y el Estado, en ese sentido, es lo opuesto a la guerra civil, ¿no? Y por eso es una forma de organización política que además es característica de Europa, ¿no? Es decir, Europa luego la exporta a través de otras ideas que luego podemos comentar también, ¿no? Pero lo característico es resolver esa situación de guerra civil europea prácticamente que había. Claro, podría haber terminado ese proceso y haber vuelto a las formas de gobierno tradicionales, Claro. ¿no? ¿Por qué no pasa eso? Pues lo primero por lo que no pasa, a mi juicio, es porque muy poquito después se desarrolla la era industrial, ¿no? Y toda la revolución industrial tiene unas características de producción económicas muy concretas, para las que el Estado es perfecto. ¿Por qué? Porque ¿qué necesitan las fábricas? Van a hacer una inversión de capital fijo muy grande, ¿no? Y después necesitan acceso a materias primas. ¿Quién les puede dar el acceso? Pues si yo tengo que hablar con uno en vez de con 50 órdenes intermedios, perfecto. Luego las fábricas se pueden paralizar muy fácil, ¿no? Por parte de los trabajadores, pueden boicotearlas. ¿Quién me puede a mí quitar a los trabajadores de en medio? Pues si tengo a un monopolista de las armas, fantástico, porque les quito el derecho a tener armas y ya puedo seguir produciendo de forma muy sencilla, ¿no? Claro, luego esas mercancías las tengo que distribuir. Entonces necesito a alguien que me garantice las rutas comerciales. Si yo tengo un solo proveedor del servicio, pues maravilloso. Entonces me sale muy rentable económicamente a todas las partes, tanto yo poder producir a escala como compartir parte de los beneficios de la producción de escala gracias a las fábricas. Porque a mí, yo no, estar moviéndome una fábrica de un lado a otro a ver cuál me ofrece mejores condiciones o mejores cosas es muy complicado. Entonces yo creo que el Estado ha crecido a lo bestia a raíz de eso, ¿no? Yo creo que el primer momento de crecimiento del Estado es el desarrollo de las armas de pólvora, porque fomenta mucho el ataque y la invasión, por tanto, y la conquista y la imposición frente a la defensa que eran antes las ciudades amuralladas, que permitían otras formas de organización política distintas. Por ejemplo, muchos más órdenes intermedios, porque puedo hacer muchas más ciudades amuralladas y vivir dentro de muchas más maneras diferentes, pero en el momento en el que esas murallas caen, pues ya voy avanzando con las armas de pólvora y voy imponiendo un nuevo orden, ¿no? Pero yo creo que esencialmente sobrevive por la era industrial, ¿no? Es decir, sobrevive porque es capaz de proporcionar todo lo que necesitan las fábricas para producir y distribuir y hacer todo ese proceso de forma adecuada. Entonces, claro, ¿cuándo creo yo que podemos remover la fábrica? O sea, la valla, perdón. Pues en el momento en el que la era industrial está llegando a su fin, ¿no? En el momento en el que ya las rutas no son tanto físicas como digitales, es decir, te estás trasladando muchísima riqueza al ciberespacio y el Estado ya no es capaz de proporcionar seguridad en esas rutas comerciales, ¿no? Donde además toda esa riqueza también se produce en el ámbito digital, ¿no? Pues las principales empresas del mundo prácticamente son todas tecnológicas, ¿no? Entonces tampoco necesitan esa seguridad que daba el Estado a las fábricas fijas, ¿no? Luego, cambiarse de jurisdicción ahora sí es fácil. Entonces, si tú me ofreces unas mejores ventajas regulatorias, jurisdiccionales y demás, pues yo ya sí me interesa llevarme mi nueva fábrica digital a otra jurisdicción que me trate mejor, ¿no? O que me dé ciertas ventajas o me dé otras cosas. Entonces yo creo que es en la primera fase de remover esta valla del Estado, pues vamos a ver primero una competencia jurisdiccional muy grande entre los propios Estados, es decir, en ofrecer mejores condiciones.
para que toda esa nueva creación y esa nueva forma de producción de riqueza se vaya a sus jurisdicciones, ¿no? Porque es como el equivalente a que en el siglo XIX pues, hiciesen algo para que todos los productores y todos los fabricantes se fuesen a su territorio, ¿no? Pues ahora es mucho más fácil y tiene menos coste. Pero para los fabricantes sí que tiene un coste muy grande, es decir, porque yo estoy pagando por unos servicios que yo no necesito. Yo no necesito sus servicios de seguridad. Yo no necesito sus servicios de garantizar mis rutas comerciales. Yo no necesito el acceso a materias primas. Entonces, de alguna manera estamos, a mi juicio, viendo cómo todo esto se va a terminar reequilibrando en nuevas formas de organización políticas que den cabida a la nueva revolución industrial, si se quiere, revolución de producción. Por recopilar un poco e ir haciendo, digamos, un listado de las causas que pueden explicar esa mentalidad tan servil hacia el Estado. Hemos mencionado ya el hecho de no concebir otra cosa, es decir, si uno piensa que la única forma de organización política es el Estado, es lógico que de algún modo se sienta tentado a querer que el Estado siga ahí y cada vez de una forma más omnipresente. La segunda que hemos mencionado es la absorción de la potestad y la autoridad, es decir, si el Estado es el depositario de la autoridad moral, es decir, si yo pienso que el Estado es quien dictamina lo justo, es lógico que yo quiera que quien decide lo justo haga muchísimas cosas, porque de la justicia solamente pueden emanar cosas justas y bien hechas, etcétera, etcétera. Y luego hay una tercera cuestión que ya has mencionado antes, pero que me gustaría que desarrollases un poco y que comentases también si es otro de los motivos que nos llevan a sentirnos tentados a pues caer en las redes de la estadolatría, que es la absoluta desaparición de los cuerpos intermedios. Es decir, del mismo modo que antes una persona podía, no sé, considerar que el problema X tenía que resolverse por el cuerpo intermedio A, el problema Z por el cuerpo intermedio B. O sea, podía hacer una distribución de problemas y de encargados de solucionarlos en la medida en que hoy en día el individuo solamente tiene encima el Estado, solamente hay una persona que se le ocurre que pueda solucionar eso. No sé si también es un motivo que... Completamente. Antes de entrar ahí, el estatismo no solo afecta a aquellos que adoran al Estado, Vale. también afecta a aquellos que lo tratan de atacar o que no están tan de acuerdo con él y se hacen anarquistas, ¿no? Porque, fíjate, es como toda forma de organización política es un Estado, Claro. la única manera de salir del Estado que no me gusta Eliminarla. es me voy a la anarquía, ¿no? Vale, sí. Entonces, es súper importante entender qué es el Estado para no necesariamente hacerse anarquista, sino para buscar nuevas formas de organización política que sí sean posibles, ¿no? Porque al final toda comunidad política necesita orden, ¿no? Yo creo que es un principio muy básico y gobierno es una institución que ha habido siempre. Ahí hay un librito muy corto también de Dalmacio Negro que se llama Gobierno y Estado, que es muy recomendable. Hay otras obras de Dalmacio Negro también muy recomendables para entender todo el Estado, pero esa es súper breve y se ve como como el gobierno es una institución natural y toda comunidad política siempre ha tenido un gobierno, ¿no? Volviendo a eso, efectivamente, la destrucción de los órdenes intermedios se carga el poder de negociación. Es decir, si yo tengo que negociar yo como individuo con el Estado, pues, evidentemente estar vendido, ¿no? Claro, en el momento en el que tenía que irse Carlos V a negociar con las Cortes, pues había equilibrio, había pactismo, había posibilidad de negociar. Claro, ahora no hay posibilidad de negociar, no hay poder de negociación. ¿Por qué? Porque, primero, por toda esa destrucción de los órdenes intermedios y porque está el individuo solo contra el Estado, pero porque el Estado es soberano, es absoluto, ¿no? Es decir, lo que el Estado determina en su territorio es absoluto. La cosa es si esa idea de soberanía moderna, que es una idea muy reciente, está en crisis o no. Y yo creo que sí, ¿no? De hecho, todo el libro va enfocado a analizar cómo esa idea de soberanía ya no es prácticamente efectiva en ninguna parte del mundo, salvo algunos estados, y cómo no vamos a dejar de ver cómo se rompe esa idea de soberanía en otros órdenes. Voy a lanzarme un poco a la piscina con una pregunta, porque es una especie de intuición que yo tengo, que no sé si tiene ningún tipo de aval histórico ni nada por el estilo, que es la siguiente. Yo puedo más o menos entender la estadolatría en países luteranos, por el siguiente motivo. Digamos que, simplificándolo muchísimo, el luteranismo se opone a la autoridad del Papa y básicamente lo que reivindica es la autoridad del príncipe, ¿no? Es decir, la autoridad territorial del príncipe concreto del territorio en el que ellos viven. Entonces, transmitido generación tras generación, que a quien debes tus sometimientos al príncipe de turno que te ha tocado, puede que eso termine generando una mentalidad tendente a obedecer a lo que te diga más o menos el Estado, que vendría a ser el trasunto de lo que podía ser el príncipe. Ese es un primer paso. No sé, vamos a hacerlo por pasos. ¿En eso estás de acuerdo? Totalmente. No solo estoy de acuerdo, sino que los discípulos de Lutero literalmente consideraban pecado desobedecer al príncipe. Vale. Yo es que entendí, esto que voy a decir es una osadía y una provocación absoluta, yo entendí el nazismo conduciendo en Alemania.
porque tú ibas por Alemania por las autobahns que no tienen límite de velocidad y no tienen límite de velocidad, por si a alguien le extraña, no hay límite de velocidad, es decir, me adelantaban coches a 320, es decir, les gusta conducir rápido cuando pueden hacerlo, no es que sean abuelitas a las que les dé miedo apretar el acelerador, van rápido cuando pueden ir rápido y sin embargo después te desplazabas y te metías por una carretera que era una línea recta y en España pues uno va a esas carreteras pues a 80, a 90 y sin embargo ponía una señal de 30, no había radares, me fijé, no había policías, no había absolutamente nada, simplemente había una señal del Estado en la que te ponía que tenías que ir a 30, que prácticamente tenías que ir frenando. O sea, si soltabas el acelerador del freno ibas a más de 30 e iban todos a 30, salvo uno. Y yo me desvié del camino para seguirlo porque estaba convencido de que no era alemán y efectivamente era francés. Y quizás del sur de Francia. Entonces, eso me sorprendió muchísimo porque verdaderamente me di cuenta de hasta, bueno, los juicios de Nuremberg, la defensa más común era yo simplemente obedecía órdenes y estoy seguro de que lo decían absolutamente convencidos. Con lo cual sí que es algo que forma parte de su carácter, entiendo, como consecuencia de esa... Yo estoy muy de acuerdo y además fíjate que el ejemplo que has puesto es muy similar al que pone un gran jurista que es Álvaro Dors, que habla de los semáforos, ¿no? Porque al final, Eso es lo que te decía ahora. al Sí, sí, final continúa. lo que pierde el protestantismo es la prudencia, ¿no? Porque como te basas en el texto y el texto es absoluto, ¿no? Que al final es el error principal, ¿no? El hacer absoluto el texto y perder la prudencia en la interpretación del texto. Pues inmediatamente genera la obediencia, ¿no? Entonces tú te vas a un... O sea, el otro ejemplo que ponía Álvaro Dors era, te vas a Alemania, Sí, sí, sí. hay un semáforo que está en rojo para los peatones, no hay absolutamente ningún coche es. a la redonda Eso es. y el alemán no cruza. Y si lo haces, que yo lo he hecho, te miran fatal. Sí. Entonces pierden el juicio de todo el entorno de un juicio prudencial, ¿no? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Y eso conecta con lo segundo que te iba a preguntar, que no me parece extraño que en países de ascendencia luterana tengan esta mentalidad, me parece más extraño que en países de ascendencia mediterránea, católica, hayamos asimilado esta mentalidad, porque hay una virtud muy mediterránea que es la epiqueia, que es precisamente este discernimiento para darse cuenta, y el ejemplo habitual que se pone es efectivamente de los semáforos. O sea, digamos que igual de bárbara es una sociedad que no tiene leyes, porque tiene que tener leyes, porque si no la sociedad es un absoluto caos, como la sociedad que acata sin ningún tipo de discernimiento todas las leyes. Y yo creo que la virtud está en el término medio, en tener leyes, pero tener la suficiente racionalidad como para darse cuenta cuando la ley es un absoluto disparate que yo no puedo cumplir, porque de cumplirlo me puedo estar degradando a mí mismo y puedo estar provocando también, pues en fin, auténticas barbaridades, como ha sucedido históricamente en muchas ocasiones. Y claro, eso es lo que me sorprende, que en países de una ascendencia totalmente distinta, donde esta prudencia, donde esta racionalidad, donde este darse cuenta de que, pues en fin, el poder dirá X, pero bueno, vamos a ver si tiene sentido obedecer eso en el caso concreto, haya arraigado tanto esa mentalidad estatista. No sé si te parece paradójico, si obedece a ciertas causas. Sí, hay otro librito de Almacenero también muy bueno que es sobre el Estado en España, ¿no? Vale, eso no lo conocía. También muy breve, de Marcial Pons, no sé si de Marcial Pons, pero bueno, de alguna de estas editoriales, de Prudente Juris. Claro, ¿qué plantea Dalmacio? Claro, justo precisamente España ha sido especialmente antiestatista, ¿no? Claro, lo ha sido por el lado de, desde el punto de vista de la Iglesia, pues la oposición de la Iglesia a un poder que trate de absorber esa autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué te encuentras en España? Pues que en España el Estado lo construye Franco, prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente es lo que resuelve el problema de la guerra civil, el crear un poder absoluto, jurídico-político sobre el territorio. Pero antes siempre ha contado con muchísima oposición, ¿no? Hasta la entrada de la soberanía, de la idea de soberanía a través de Felipe V, cuenta con una oposición total, ¿no? Por parte del todo el territorio. Y la defensa de los fueros ha sido la defensa de la libertad política y de la libertad de derecho en toda España. Que lo que tenemos ahora de fueros no, o sea, vamos, no es nada, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí el problema está sobre todo en la parte del derecho, ¿no? Porque no es tanto que se acaten o no se acaten las leyes, sino que el derecho no esté subsumido a las leyes. Para mí, ¿no? Para mí ese es el problema esencial. Que por ejemplo, ¿qué dice el Código Civil? En las fuentes de derecho, la primera, la ley, ¿no? Y la jurisprudencia ni siquiera te la mete como fuente del derecho. Entonces, te das cuenta de, para la administración de justicia dentro del territorio español, porque sistemas de justicia ha habido siempre, pero de hecho no ha habido siempre, ¿no? Pues te encuentras con que el juez puede pensar que lo que está dictando es injusto, pero está obligado a hacer el encaje de bolillos con la ley, ¿no? Entonces quitas completamente la posibilidad de construir órdenes jurídico-políticos justos, ¿no? Para mí.
de base, de raíz, ¿no? Luego ya habrá justicia puntual en algún caso, lo que sea. Pero en la manera en la que estás administrando justicia en tu territorio, lo estás haciendo. Y la justicia es una virtud esencial, ¿no? De hecho, para mí la gran virtud de Roma es esa, la de saber llevar la justicia a todos lados, precisamente por tener un sistema un poco descentralizado de derecho que permitía que en todas las regiones del imperio se viviese con justicia, ¿no? Y yo creo que esa es una de las buenas decisiones de Roma y que permitieron su durabilidad durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, desde ese punto de vista, para mí que haya calado más en el ámbito español, porque ha calado mucho, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también con este proceso de venimos de muchas guerras civiles y el único que ha sido capaz de poner orden en esas guerras civiles ha sido el Estado, ¿no? Entonces se ha convertido en el proveedor de seguridad también para los españoles, ¿no? Y para todo el ámbito mediterráneo, pues de guerras mundiales, de un montón de cosas. Entonces yo creo que ese problema lo tenemos, pero que viene también, sobre todo, pues, en buena medida de las innovaciones que planteaba la Revolución Francesa. Porque, ¿qué hace ¿qué hace la Revolución Francesa? La Revolución Francesa corta la cabeza a los monarcas absolutos, ¿no? No a las monarquías tradicionales, sino a los monarcas absolutos, para darle la idea de soberanía al conjunto de ciudadanos iguales, ¿no? Claro, no suprimes la soberanía. Una de las citas del libro también es de Antonio García Trevijano, que dice, todos los espíritus de la revolución, ¿no? Porque el primer tomo de la Teoría Popular de la República habla sobre la Revolución Francesa, reclamaban el mismo espíritu servil de la soberanía anterior, ¿no? Es decir, todo el que reclama la soberanía es un espíritu servil. Y al final ese es el problema de la Revolución Francesa, que ha triunfado, ¿no? Es decir, que todos los países del mundo se consideran naciones en el sentido de conjunto de ciudadanos libres e iguales que determina a través de la soberanía lo que es bueno o malo en su territorio político, en su comunidad política. Entonces, claro, yo creo que ahí es donde esa entrada de esa idea de nación y que ha calado completamente en todos los países, pues ha permitido también la instalación del Estado, ¿no? Como sala de máquinas de la nación y de los representantes de la nación. Hay quien se opone a pues, toda esta lógica estatista y oponiéndose a ella lo que reclama es un Estado mínimo, se suele decir. Claro, lo que quería preguntarte, primero desde un punto de vista conceptual, es si esto realmente es posible, porque pues, muchos autores que han estudiado, por ejemplo, Juvenel, que tiene un libro que se llama Sobre el poder, que a mí me encanta, básicamente lo que viene a sostener es que el Estado tiene una lógica expansiva. Es decir, ¿es posible realmente contener al Estado dentro de unos límites, al Estado tal y como se entiende hoy en día y tal y como está configurado hoy en día, dentro de unos límites y dentro de unos márgenes concretos y esperar que no se desborde, o el Estado por su propia lógica tiende a... Yo creo que el Estado es imperialista hacia adentro, es decir, ¿Vale? trata de ocupar cada vez más órdenes, ¿no? Pero precisamente por un motivo muy sencillo, porque no tiene las manos atadas, ¿no? La definición clásica de Bodina, entonces puede seguir avanzando en órdenes. Esto, por ejemplo, a mí me gustó mucho estudiarlo a través del derecho administrativo, ¿no? Porque el derecho administrativo es una creación de la Revolución Francesa y año tras año no paran de generarse miles y miles y miles y miles de páginas de reglamentos de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Pero llenando salas enteras de texto. Claro, ¿por qué? Pues porque es imperialista hacia adentro, ¿no? Es decir, trata de regular cada vez más órdenes. A mí una de las cosas que me impresionó cuando estaba estudiando Derecho Administrativo es que la altura de las barandillas estaba regulada. Está todo regulado. Entonces, claro, si tienes a instituciones que no se van a caracterizar, no las van a reconocer por el saber socialmente reconocido, sino que tienen esa facultad atribuida por decreto, pues tienen que justificar su trabajo. Entonces, lo único que pueden hacer es regular cada vez más cosas. Entonces, en ese proceso, pues también va la ejecución de todo lo que ellos van regulando y la indefensión en buena medida del ciudadano frente a eso, ¿no? Y que, por cierto, la administración aparece en la Revolución Francesa como una nueva institución para homogeneizar completamente todo, ¿no? Sin responsabilidad. Es decir, no había posibilidad de recurso frente a la administración en el momento en el que lo plantean, porque se plantea de forma novedosa como necesitamos una institución para homogeneizar todo el territorio que no dé responsabilidad, que no rinda cuentas a nadie. Y hablabas antes de las formas de gobierno, porque las formas de gobierno se diferencian de las formas políticas, que son la forma literalmente de gobierno, pues la clasificación clásica, la clasificación de Aristóteles, ¿no? Pues si son muchos democracias, si son unos pocos oligarquía, aristocracia, dependiendo de si son formas generales o no, y la monarquía si es uno. Y añade Hannah Arendt que, claro, lo que han creado es el gobierno de nadie. Sí.
porque nadie tiene responsabilidad, ¿no? Y por eso lo considera el gobierno más tiránico de todos, porque se considera tiránico aquel gobierno que no rinde cuentas. Eso es. Y la administración es el gobierno de la tiranía, Sí, sí, literalmente. por definición. Claro, pero voy a tirar un poco del hilo de Juvenel y de lo que plantea en el Ujú. libro este, porque básicamente lo que describe es el aumento o la expansión de esa sala de máquinas, principalmente, sintetizándolo mucho, porque el Estado mira hacia afuera, es decir, hacia sus potenciales competidores, sobre todo desde un punto de vista militar. Es decir, si yo tengo al lado un Estado que recauda más que yo y que por tanto tiene más recursos militares que yo, básicamente yo estoy a merced de ese Estado. Con lo cual, si yo no quiero estar en una posición de clara inferioridad con respecto a los estados que me rodean, necesariamente tengo que, desde un punto de vista de la fuerza que puedo poner encima de la mesa, estar como mínimo igual que ellos. Y en ese sentido él habla de cómo el Estado se va expandiendo a través principalmente de los tributos y de la capacidad de reclutar tropas. Son los dos elementos que él menciona y además mirando hacia afuera, es decir, crezco porque de este modo me protejo hacia los de fuera. Y sin embargo lo que vemos hoy en día es cómo el Estado, principalmente hacia donde crece, le da exactamente igual estar en una posición de igualdad de fuerzas con respecto a los estados vecinos. En España lo estamos viendo, por ejemplo, con respecto a Marruecos. Parece que da exactamente lo mismo. Es decir, ese motivo que justificó inicialmente el crecimiento del Estado parece que da exactamente lo mismo y hay que gastar tanto del PIB en defensa, un carajo. O sea, eso parece que da igual y va orientado única y exclusivamente hacia adentro, es decir, hacia el control de la propia población con independencia de... O sea, es una subversión de la lógica que inicialmente motivó el crecimiento del Estado. Completamente. Además, me has recordado, dentro de estos orígenes del Estado, ¿no? A mí me gusta comentar mucho pues, la situación que es la que estaba viviendo Maquiavelo en la Señoría de Florencia, ¿no? Porque Maquiavelo propuso una reforma tributaria precisamente para cambiar del tributo al impuesto. ¿Por qué hizo eso? Pues, bueno, la Señoría de Florencia era la principal y él era canciller, y vio en 1503 cómo el gran capitán que incorporaba las armas de pólvora venció a la caballería pesada francesa en Nápoles. Y claro, dijo, ¿qué narices? Claro. ¿Qué narices es esto? ¿Cómo narices acaban de derrotar a la caballería pesada francesa con una cosa nueva que yo no he visto? Que prácticamente no se conoce. Terror, literalmente. Y la reacción de Maquiavelo es, necesitamos, como sea, crear, porque ya no son milicias, ya no son ciudadanos armados que van a la guerra, necesitamos crear un ejército permanente y que sea capaz de hacer frente a todo esto y que incorpore las armas de pólvora. Entonces, eso no lo podemos financiar con tributos. Claro. Necesitamos recaudar por la fuerza. En las señorías había pasado una cosa muy concreta, que es precisamente de aquella querella de las investiduras, se habían dividido los italianos entre güelfos y gibelinos, entre partidarios del papado y partidarios del imperio. Entonces, era una situación de guerra civil permanente también, aunque no desarrollaron el Estado propiamente, desarrollaron una especie de protoestado. Ahí sí que se podría hablar de protoestado propiamente, porque lo que hicieron fue crear una forma nueva de gobierno por contrato social, ¿no? Literalmente, sacaban la condota, que era un contrato entre una banda de mercenarios, que no son mercenarios como nos imaginamos ahora, sino que eran las casas nobles, que iban a ejercer el gobierno en la ciudad por decreto, o sea, por contrato, perdón, literalmente. Y frente a ese nuevo gobierno, ambas partes te ponían las armas. Ahí es donde, claro, pierden el poder de negociación. Vale, estamos en guerra civil y tenemos que ceder las armas para que un tercero ponga paz y no nos estén matando todo el día. Ok, pero en el momento en el que hemos cedido las armas, ya lo que esa persona quiera hacer, va a poder hacerlo. ¿Qué es lo primero que hicieron? Pues efectivamente, ciertos tipos de ordenanzas que se metían en la vida de la gente de forma muy abusiva. Por ejemplo, no cumplían los contratos. Si tenían que gobernar durante un año, pues expandían el tiempo y no podías hacer nada, porque tú habías cedido las armas, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues terminó en esa propuesta de reforma fiscal, que al final fue cambiar el tributo por el impuesto de Maquiavelo, ¿no? Entonces, sí, completamente, ese es el origen literalmente del Estado, a mi juicio, ¿no? De crear nuevas estructuras de ejércitos permanentes. Pero claro, es que fíjate que ahora la guerra también está viendo un cambio muy grande. Lo vivió ya en el siglo pasado precisamente por las armas nucleares. El arma nuclear no anula necesariamente la guerra, pero sí que disuade a las grandes potencias de ejercerla. Entonces, al final hemos creado un sistema más o menos estable durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Gracias a esa disuasión nuclear. Entonces los ejércitos no han sido necesarios en buena medida en todos esos órdenes. Entonces cae esa percepción, pero el Estado sigue siendo soberano. El Estado sigue ejerciendo la soberanía y sigue yendo hacia adentro. Entonces yo creo que todo ese imperialismo hacia adentro precisamente parte de no tengo capacidad de expansión territorial porque se lía muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que ahí el poder político soberano trata de ejercer su autoridad también en ese orden hacia adentro. Te hago una pregunta en relación con esto. Em,
para entender un poco la lógica que hay detrás, si es que hay alguna lógica o simplemente es una cuestión de pura inercia, en torno a esa obsesión con regular hasta el último de los aspectos de cada uno de los días, de cada uno de los ciudadanos, porque si uno verdaderamente adquiere conciencia de todo lo que está regulado, otra cosa es que desconozca esas leyes o esos reglamentos o esas disposiciones y que las cumpla o no, pero que está regulado hasta prácticamente el último movimiento de los que hacemos. Yo ahora, por ejemplo, aquí, si quisiese, no hay nadie, no me puedo encender un cigarro, aunque a ti te diese igual, por ejemplo. Entre otros, muchísimos y muchísimos y muchísimos ejemplos. Entonces, yo muchas veces me he preguntado si hay una lógica detrás de este imperialismo hacia adentro, que me gusta mucho como lo has llamado tú. Caben dos posibilidades. La primera, que no, es decir, simplemente porque puedo hacerlo y porque quiero hacerlo, lo hago y punto. O puede, segunda opción, que sí que haya una lógica, y aquí si nos ponemos un poco, no sé si la palabra es conspiranoico, pero sí maquiavélico, quizás sea más atinado que conspiranoico. Yo si fuese quien tiene toda esta sala de máquinas a su disposición y quisiese tener a una población sumisa, verdaderamente me comportaría como ellos se comportan. Yo creo que acostumbrando a la población a sentir el aliento del Estado en el cogote día tras día, lo que generas es una mentalidad sumisa. Es decir, al final, de algún modo, inoculas en la población la idea de que tienen que pedir permiso para hacer todo lo que quieren hacer. Es decir, no simplemente yo puedo hacer todo lo que no esté prohibido, sino que yo solamente puedo hacer lo que esté permitido. Y de algún modo, introduciendo ese germen en las cabezas de cada una de las personas a las que tú diriges día tras día, goteo constante, etcétera, de algún modo prepara su actitud para cuando quieras meter el hachazo gordo, que ya estén predispuestas a obedecer y que puedas hacerlo sin ningún tipo de dificultad. Por ejemplo, el confinamiento. Vamos, me encanta el ejemplo porque justo estaba hablando con mi cuñado para ir a pescar y hay que solicitar un permiso porque pagas, No lo sabía. Es que eso, claro, pagas y ya está. O sea, quiero decir, no es que, o sea, literalmente es un permiso que tienes que sacar que es pagar 4 euros. O sea, es que es una no lo cosa, sabía, no lo es una sabía. cosa completamente ridícula y ya puedes. Si no tienes el permiso te cae una multa tremenda, No pero lo sabía. simplemente es un trámite administrativo para solicitar un permiso, ¿no? Claro, ¿qué hace el Estado? ¿Por qué creo yo que hace eso el Estado? Yo creo que precisamente o sea, porque el Estado no para decir seguridad jurídica, ¿no? Como hay una primacía de la ley completa, pues tengo que prever todos los casos posibles para que los jueces luego puedan hacer justicia al caso concreto. Pero desde el punto de vista político, yo creo que el motivo principal de todo este tipo de regulaciones es la arbitrariedad. ¿Por qué la arbitrariedad? Porque yo soy el que decide cuándo se aplica una cosa y cuándo no. Entonces, si hago tal cantidad de leyes, es absolutamente imposible que nadie las cumpla. Es que aunque tengas una vocación de Imposible. cumplir con la totalidad de las leyes, no vas a poder cumplir. Pero yo a los míos puedo no aplicárselas. Pero si quiero ir contra los otros, voy a poder pillarles sin Sí, parar, tiene sentido. ¿no? Entonces, es una situación donde no se hace para que haya justicia en el ámbito social, sino para, precisamente, en la supuesta seguridad jurídica que provee el Estado, aplicar la máxima arbitrariedad posible, que es yo decido a quién se la aplico y a quién no. Entonces, yo creo que, por ejemplo, pues todo el acoso de Hacienda pues, va en esa línea completamente, ¿no? Justo he hecho la declaración de la renta ahora, ¿no? O sea, necesitas un asesor fiscal, literalmente, para hacer. O sea, necesitas una persona especialista para poderte ayudar a cumplir con tus obligaciones con Hacienda. Y has estudiado Derecho. Y estudio Derecho, sí, sí, bueno, y soy auditor de cuentas. Es decir, Pero aún así es imposible. Es decir, si no cuentas con un especialista, vas a meter la pata, no vas a hacer las cosas adecuadamente, no vas a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, claro, yo estoy vendido. Es decir, en el momento en el que quieren hacer cualquier cosa, y precisamente por el principio de autotutela de la administración, van a poder abrirme las cosas, van a poder ejecutarme, si es necesario, y yo ya me puedo ir a reclamar. Y si después de reclamar y reclamar y reclamar y reclamar, dentro de 20 años me dan la razón, no me ha servido para absolutamente nada, ¿no? Me han hundido la vida completamente. Entonces, la situación del ciudadano es de absoluta indefensión frente a la arbitrariedad del Estado, curiosamente, ¿no? Cuando precisamente el argumento es el contrario, es que hay una seguridad jurídica completa. lo que comentas es interesantísimo porque si te entiendo bien, claro, tiene muchísimo sentido establecer 200.000 millones de prohibiciones con su correspondiente régimen sancionador, porque de este modo consigo, mato dos pájaros de un tiro. Punto número uno, si yo así lo quiero y me pongo a aplicar esas leyes, esos reglamentos, esas disposiciones, esas ordenanzas, eso todo, en serio, puedo recaudar dinero, con lo cual me dejo una segunda vía de recaudación que quizás puede suscitar menos oposición que la primera, porque oficialmente no estoy subiendo impuestos, simplemente estoy multando a la gente. Cada vez hay más radares de tráfico, muchísimos colocados en cuestas hacia abajo,
que a mí me repatea porque tienes que frenar, lo cual es peligroso. Sí, sí, sí. O sea, supuestamente por tu velocidad controlamos la velocidad, o sea, por tu seguridad controlamos la velocidad a la que vas. Ya, es que tengo que frenar y quizás el coche de detrás, si no me ve, nos chocamos. Vale. Entonces, eso sería una tal. Y la segunda, al contrario, eso lo puedo aplicar también si quiero. Es decir, puedo ser todo lo riguroso del mundo con el rival político. Sucede con mucha frecuencia en España que quien osa criticar la forma a través de la cual se conduce la agencia tributaria, de repente empieza a recibir inspecciones, empieza a recibir cartas de Hacienda, con lo cual podría tener esa lógica, ¿no? Y con Zapatero no ven nada. Claro, por eso digo, por eso digo, por eso digo. Claro, yo por ejemplo, en el mundo anglosajón, donde se mantuvo un poquito más esta separación entre autoridad y potestad en el ámbito jurídico solo, pues por ejemplo, un policía no te podía multar. Proponía una sanción para que te multase un juez, Ah, no lo sabía. pero era un juez lego. Entonces, claro, la visión de un juez lego en ámbitos estatales es mucho más difícil, porque en el Reino Unido, sobre todo, en Inglaterra específicamente, no caló la idea de Estado tan fuerte, pero sí caló la idea de soberanía en el Parlamento. Pero sí que mantuvo separada de alguna manera la función judicial, porque mantuvo el sistema de jurisprudencia. Entonces, claro, se mantenía la autoridad de los jueces y solo los jueces son los que pueden dictar qué es lo justo o lo injusto. Pero la potestad pública puede proponer sanciones, ¿no? Claro. Claro, la idea de un juez lego en España es imposible, porque no hay un sentido natural de justicia para los casos concretos, sino que es lo que diga la ley. Y si no te sabe la ley, pues no vale para nada. Un juez lego es un juez que no conoce la ley. Sí, sí, sí. Pasamos al tercer bloque ya, que yo creo que es una derivada de lo anterior. Yo concibo esto, sí que es a título totalmente personal, ahora veremos si tú compartes o no el punto de vista, que es que el endiosamiento del Estado es una cara de la moneda y la otra cara de la moneda es la infantilización del ciudadano. Te traslado cuál es mi criterio para que tú digas lo que consideres. Mi punto de vista es que si el Estado es papá, tú eres el niño. Y que si el Estado tiene que hacer todo es porque tú no sabes hacer nada. Es decir, de algún modo no es posible endiosar al Estado tal y como se concibe actualmente, no a cualquier forma de organización política, sino endiosar a este Estado con todas las competencias, con todas las atribuciones, etcétera, 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 que tiene el Estado, sin a su vez degradarte de algún modo a ti mismo. A mí, aquí me gusta mucho más el criterio de Tocqueville, ¿no? Tocqueville en la democracia en América dice, si el Estado fuese un papá, ¿no? Es buenísimo eso, Pues sí. lo que querría es promover las virtudes para que se convirtiesen en adultos, en hombres responsables en el futuro. Pero al contrario, el Estado lo que busca es fijarlos irrevocablemente en la infancia. Eso es. Entonces, yo no diría que yo no atribuiría esa potestad paterna al Estado, ¿no? Sino que diría que precisamente lo que busca es eso, fijarnos irrevocablemente en la infancia. Porque al final el Estado funciona muy bien para las masas, ¿no? Pero o sea, fruto de la revolución industrial también, pues lo que se genera es el fenómeno masa, de hombre masa, y para eso es muy funcional, ¿no? Es decir, para un hombre homogéneo, porque es el criterio del Estado también, el Estado es muy homogeneizador, ¿no? Pues para ese hombre funciona muy bien. Entonces, creo que es muy difícil que ese tipo de perfil de hombre masa salga de esa infancia, ¿no? De hecho, al revés, la vamos a ir prolongando cada vez todo lo que podamos, porque además ni siquiera pretenden salir de ello, ¿no? Y la cosa es, aquellas personas que queramos salir de esa infancia, tenemos que asumir muchas más responsabilidades, porque tienes que asumir todo lo que el Estado te va a quitar, todo lo que el Estado te va a regular, pero tienes que tratar de luchar por escapar de ese orden, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho un criterio que tiene aquí Naval Ravikant, ¿no? Que decía, claro, al final la burocracia no va a parar de homogenizar todo, de poner todas las barreras, de poner toda la maraña de legislación para que los excelentes no puedan salir de ahí, ¿no? Y por eso él lo que visualizaba del futuro es no islas físicamente, sino ciudades libres de todas estas personas que quieren huir de ese sistema, rodeadas de estados socialistas fallidos. Y estas ciudades libres basadas en habilidades. Es un poco lo que él comparte, ¿no? Porque vas a tener la necesidad de escapar de esa sociedad si quieres simplemente llegar al nivel al que tú consideras que puedes alcanzar, ¿no? Porque literalmente va a hacer todo lo posible por impedirte. Entonces yo creo que ese criterio pues está bien, ¿no? Porque al final, pues el principio de igualdad yo creo que obliga a homogeneizar. Yo es que no puedo evitar pensar en esta metáfora visual de la sala de máquinas, vamos a volver a ella, y precisamente por eso a lo que me conduce esa imagen visual es a la infantilización, porque si yo viese
que la sala de máquinas, que es la forma de organización política, que es el Estado, accionasen las palancas, pues personas cuya sabiduría excede notablemente la mía y cuyas capacidades exceden notablemente las mías, lejos de querer quizás recuperar el control sobre ciertos aspectos, a lo mejor querría delegarlos. Porque en un ejercicio de honestidad intelectual diría, la verdad es que creo que estas personas están más capacitadas que yo para decidir si esto se tiene que hacer de este modo, de este o de este. Delego en ellos eso. Pero claro, sistemáticamente y día tras día vemos como quien acciona esas palancas no son precisamente los lápices más afilados del estuche. Y sin embargo, la respuesta frente a la ineficiencia provocada por esas personas que clarísimamente no saben cómo narices se gestiona una sociedad, a modo de respuesta, precisamente por la alergia que uno tiene a la responsabilidad, en vez de reclamar, oye, mira, que se quiten por lo menos estas 10 palancas para que en relación con estos 10 asuntos no puedan hacer los desastres que están provocando. Lejos de tener esa reacción, la gente lo que pide es más intervención estatal precisamente para solucionar las disfuncionalidades del Estado, y ahí no dejo de ver ese germen infantil que es absolutamente, quizás esta es la definición de la madurez. Uno alcanza la madurez cuando asume responsabilidades, y precisamente por eso no puedo dejar de ver esa tremenda infantilización de la sociedad en ese punto concreto. Creo recordar que era Hayek en Camino de Servidumbre el que decía que precisamente al gobierno llegan los peores, ¿no? Pero sí, justo, yo creo que ese es el papel que tenemos que hacer nosotros también, que es el de asumir todavía más responsabilidades, ¿no? Parece una tontería, pero cuando asumes más responsabilidades en todos los ámbitos que puedes, es decir, cuando asumes responsabilidades de forma voluntaria, pues al final te termina yendo mucho mejor en la vida, ¿no? Creo que es un patrón que vemos a nuestro alrededor, o yo por lo menos lo veo, que todas aquellas personas que han subido muchas más responsabilidades de las que les competían, pues son las que le han ido bien en la vida, ¿no? Mientras que al resto, pues al final, pues se han hecho funcionarios. Entonces, creo que eso lo vamos a ir viendo cada vez más, y que eso también es el principio que debe articular las comunidades políticas, ¿no? ¿Por qué? Este principio al final no deja de ser el principio de subsidiariedad, ¿no? Que es, vamos a tratar de hacer todo lo que podamos, todo lo que está en nuestra mano, sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que pedir cosas a nadie, sin tener que pedir nada. Cuando no lleguemos, pues Eso ya es. pedimos ayuda, ¿no? Claro, esto respecto de la comunidad política supondría recuperar todas las competencias que el Estado ha suprimido, pero también asumir que no tenemos que pedir cosas al Estado, ¿no? Y claro, es muy difícil, porque está articulado todo el sistema actualmente con unas cañerías por las que fluyen favores, dinero, regulaciones, que es muy complicado que una mayoría social decida renunciar a todo ese tipo de... que al final no deja de ser que me roban a mí para dárselo a mi vecino y le roban a mi vecino para dármelo a mí. Pero como yo recibo, es muy difícil para la gente salir de esa lógica, ¿no? Entonces yo creo que al final eso va a ser una minoría, como han sido siempre a lo largo de la historia. Pero claro, es una minoría que es la que está asumiendo la mayor parte de las responsabilidades sociales a día de hoy. Entonces esa minoría es capaz de segregarse de la comunidad política, y yo creo que no vamos a parar de ver cómo ese proceso primero se inicia con cambios de jurisdicciones, ¿no? Es decir, yo creo que no soy el único que tendrá amigos médicos que se han ido al extranjero, ¿no? Claro, que amigos ingenieros que se han ido al extranjero. Claro, estamos viendo cómo las personas más cualificadas están compitiendo jurisdiccionalmente. Se van de esta jurisdicción a otra que les trata mejor, o por salarios, o por condiciones, o por prosperidad, o por lo que sea. Vale, cuando ese movimiento se ha organizado, porque ahora es un movimiento completamente desorganizado, orgánico, natural, de fuga de talentos, si se quiere, o como se quiere. Pero en el momento en que eso sea coordinado y organizado, yo creo que vamos a vivir un proceso de creación de nuevas jurisdicciones políticas, ¿no? Y es ahí donde creo que se podrá recuperar la libertad política. Porque a lo mejor un médico pues no tiene poder de negociación con un Estado. Pero si se van 50.000 médicos, 50.000 ingenieros, 50.000 empresarios, y pues yo creo que eso ya sí que tiene entidad suficiente para decir a un Estado, oye, nos cedes una parte de tu territorio, nosotros nos trasladamos aquí, creamos nuestra organización política y te pagamos unos tributos al año. Pues yo creo que eso va a ser el proceso que vamos a ir viendo en las próximas décadas. Has comentado una cosa que me ha parecido muy interesante, un concepto que es el de la responsabilidad voluntaria, que es pues, el antagonismo de la servidumbre voluntaria. Que a mí es precisamente lo que me hace ser en cierto modo pesimista, que es el ver cómo la servidumbre es, en la inmensa mayoría de los casos, voluntaria. Y a mí eso me parece particularmente peligroso porque, claro, si tú ahora a mí me quitas el móvil, yo querré recuperarlo, porque yo tendré perfecta conciencia de que el móvil es mío y de que el móvil no está donde tiene que estar, porque donde corresponde es mi bolsillo, no el tuyo. Y sin embargo, si tú me convences de que lo más lógico y sensato del mundo es que te dé el móvil, y yo convencido de esa lógica y de esa sensatez te lo entrego, al cabo de una semana no lo querré recuperar, porque
si se me llega a pasar por la cabeza y le da a recuperarlo, volveré a autoconvencerme de que quien tiene que tenerlo eres tú, y precisamente por eso te lo di. Y eso es a mí lo que me hace ser quizás algo pesimista, porque detecto que muchísima gente no tiene la conciencia de haber sido despojado de una libertad valiosa que él anhelaría ejercer, sino que gustosamente la ha entregado sencillamente para limpiarse las manos y que el Estado se encargue de hacer ciertas cosas que a él o le da pereza hacer o se considera incapaz o ni siquiera se ha planteado si las puede hacer o no. Y esa es, digamos, la cuestión que a mí probablemente en relación con este campo más pesimista me hace ser. Es que me encanta porque es justo lo que dice Hobbes en el Leviatán, ¿no? De nuevo, porque Hobbes era muy listo, o sea, tonto no era. Dice, el Estado no puede cometer injusticia contra sus súbditos. Entonces, claro, para los ciudadanos es muy difícil percibir que el Estado comete injusticia contra ellos, porque literalmente el sistema está montado de tal manera que tú percibas que eso es lo justo, ¿no? Entonces, claro, no va a ser o sea, vamos, vuelvo a lo mismo, la masa va a seguir siendo estatista en todos los sentidos de la palabra, ¿no? La cuestión es si nosotros vamos a asumir esas competencias. O sea, tenemos que asumir. O sea, me ha encantado la contraposición a la servidumbre voluntaria de Tendal Batí, el de la responsabilidad voluntaria. Porque sí, tenemos que asumir muchísimas más responsabilidades en cada orden social si queremos hacer algo contra el Estado. Si no, va a ser imposible. Es decir, el Estado no va a parar a hacer esas cosas. Y yo creo que ahora sí tenemos herramientas que nos permiten ganar cada vez más poder de negociación con el Estado, ¿no? Internet es una maravillosa porque Internet nos permite coordinarnos a nivel global personas con intereses muy similares, ¿no? Entonces, una potencial demanda de poder de negociación que antes era individual era imposible, es decir, pues conozco, no he salido de mi pueblo, pues no conozco más que estas 20 personas, no nos podemos juntar aquí un poder de negociación inmenso. Gracias a Internet ahora yo creo que sí se pueden coordinar miles, cientos de miles, decenas de miles o incluso millones de personas, sobre todo con las autoridades carismáticas, ¿no? Con estas personas que están recuperando esa autoridad mínima en el ámbito digital. Y yo creo que ellas van a ser las que tienen que asumir esa responsabilidad voluntaria de organizar todos esos procesos. Voy a hacerte una última pregunta, Álvaro, que es una pregunta que me gusta hacer y que estoy haciendo en las últimas entrevistas, que tiene que ver con las conclusiones. Porque en este libro llevas trabajando, lo llevas comentando en Twitter desde hace años, por lo menos. 4 años, sí. 4 años llevas trabajando en este libro. Cualquier persona que haya escrito un libro o una tesis o un trabajo de fin de grado sabe el esfuerzo intelectual que conlleva, y quien no lo haya escrito pues puede imaginárselo. Y evidentemente cada vez que uno escribe un libro reflexiona cómo lo estructura, qué digo. Estoy seguro de que en el libro no has escrito todo lo que en un principio habías escrito, habrás desechado partes, habrás rehecho otras. Es decir, es un proceso larguísimo, lleno de zigzagueos, etcétera, etcétera. Y entonces me parece muy valioso, cuando alguien ha dedicado tanto tiempo a reflexionar sobre un determinado tema, preguntarle sobre las conclusiones en mayúsculas, porque uno puede tener, pues no sé, intuiciones, criterios, etcétera, pero hay ciertas verdades que sí que solidifican más. Y después de hacer una investigación uno dice, mira, después de hacer esto, lo que tengo claro es A, B y C. Entonces quería preguntarte, a modo de pregunta de cierre, después de toda esta investigación, ¿a qué conclusiones en mayúsculas, si tuvieras que resumirnoslo, has llegado en relación con este tema? Lo primero, darte totalmente la razón, porque al principio eran 600 páginas más o menos. Y lo hemos bajado mucho porque hay que elegir Y hay que tener mucho valor cada para hacer palabra eso. de cada frase Eso es. para que sea un libro que se pueda leer, porque 600 páginas no lo lee nadie, ¿no? Em, las conclusiones con mayúsculas. Pues la primera, que la idea de soberanía ya está herida de muerte. Es decir, al final, tanto por la emergencia de dos nuevos dominios, ¿no? O sea, al final cuando pensamos en dominios clásicos pensamos en tierra, mar y aire, ¿no? Y el aire es muy reciente, es del siglo pasado prácticamente, porque no había proyección de poder en el aire hasta que el desarrollo de los aviones militares. Entonces, claro, el Estado se desenvuelve muy bien protegiendo el territorio, pero fíjate que no hay estados en el mar. ¿Por qué no hay estados en el mar? Porque es muy difícil proteger un espacio marítimo, ¿no? Es muy difícil ejercer la soberanía, ejercer un dominio absoluto jurídico-político sobre una zona marítima. Claro, para defender las fronteras, los ejércitos han sido muy eficaces, ¿no? Porque yo, como soy Estado, acumulo muchos recursos, me puedo llevar muchos recursos al frente y defender el territorio. Pero claro, con la emergencia del ciberespacio, yo como Estado, por acumular recursos, no soy mejor. ¿Por qué? Porque un solo ciberdelincuente puede ser mejor que mis 1000 ciberfuncionarios. Acumular más recursos no aporta nada. Si yo tengo una ventaja en el margen, voy a ser superior, ¿no? Aquí en España lo hemos visto con Alcasec, ¿no? Un chico muy joven que ha sido capaz de hackear al Cuerpo Nacional de Policía. Ya está. Un chaval de 20 años que sea capaz de hackear al Cuerpo Nacional de Policía revela esto de forma total. El Estado no es capaz de protegerse de un chico de 20 años. A mí esto me parece muy fuerte, ¿no? Pero es así. Claro, el segundo problema, a mi juicio muy grave para esto,
es el problema de el espacio exterior, ¿no? Porque en el espacio exterior, pues los estados, muy poquitos estados pueden proyectar poder también, pero justo hoy sale la IPO de SpaceX, ¿no? Eh, claro, vamos a ver cómo cada vez más empresas y solo algunos estados tienen capacidad de proyectar poder en el espacio exterior. Pero el Estado tiene que garantizar un control jurídico-político absoluto sobre su territorio. Sin ser capaz de ejercerlo en el ciberespacio y sin ser capaz de ejercerlo en el poder, en el espacio exterior, ¿cómo va a ser capaz de mantener esa soberanía en su territorio? Vamos al caso concreto de Ucrania. ¿Qué hace Rusia cuando ataca a Ucrania? Ataca a los satélites de Viasat. Sin satélites no tienes comunicaciones. Sin comunicaciones, ¿cómo te defiendes en el frente en una guerra coordinando todos los dominios? No puedes. ¿Qué tuvo que hacer Ucrania? Pedir Starlinks a Elon. ¿Te imaginas un Estado que se caracteriza por ser soberano, teniendo que pedir a una empresa privada que le dé acceso a un nuevo dominio donde él se supone que tiene que tener capacidad? Pues eso yo creo que lo vamos a empezar a ver de forma bestial, ¿no? Es decir, la mayor parte de los estados no son capaces de proyectar poder en el espacio exterior y la guerra en el ciberespacio es muy asimétrica. Entonces yo creo que ahí no se pueden defender. Vamos a un segundo momento donde el sistema de la primera era nuclear pues también había garantizado cierto tipo de disuasión. ¿Por qué? Porque las dos grandes potencias que había, Unión Soviética, Rusia y Estados Unidos, tenían capacidad suficiente para disuadirse el uno al otro y garantizar sus órdenes de grandes espacios de influencia. Claro, en el momento en el que empiezan a aparecer nuevos agentes en el ámbito, nuevos jugadores, por así decir, en el ámbito de las armas nucleares, pues ese equilibrio se rompe, ¿no? Y cuando entran muchos jugadores nuevos, cuando entra uno ya es complicado porque entra China. Bueno, pues Estados Unidos ya tiene que subir su arsenal nuclear para defenderse de un ataque conjunto de China y Rusia, por si pasa. Pero si Estados Unidos sube, pues Rusia tiene que subir de nuevo, China tiene que subir de nuevo, y entramos en una época de proliferación nuclear, que precisamente hace que muchos estados quieran ese armamento nuclear porque es su garantía de soberanía. ¿Por qué Estados Unidos ha invadido Irán pero no ha invadido Corea del Norte? Porque con Corea del Norte no se la van a jugar por si acaso, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tener capacidad de proyectar poder en el ámbito nuclear es fundamental para garantizar también la soberanía, pero muy poquitos estados son capaces de hacerlo. Entonces te encuentras con que al final la soberanía, que era la esencia del Estado en la época donde los dominios que tenías que defender eran sobre todo el territorio, pues ya no es muy eficaz, ¿no? Entonces, claro, empiezo a ver cómo se va resquebrajando esa idea de soberanía de forma muy fuerte. Y otra de las áreas también para mí más importantes es la de la propiedad, ¿no? Porque claro, el Estado se ha caracterizado por tener un monopolio sobre la propiedad. Literalmente, todos los registros de la propiedad que tenemos son estatales, ¿no? Y es ahí donde el fenómeno de Bitcoin, y solo Bitcoin, para mí es extraordinariamente interesante, ¿no? Porque tienes un registro de la propiedad global de un activo que está en ese registro, ¿no? Que es Bitcoin con minúsculas, por así decir, pero que a cualquier persona en cualquier parte del mundo le permite tener una propiedad absoluta. Cuando digo una propiedad absoluta, es absoluta. Mi propiedad solo depende del conocimiento de unas palabras. Entonces, claro, cuando ves eso, sales de esa servidumbre voluntaria. Porque de repente tienes una propiedad que el Estado no puede hacer nada contra ella, que el Estado no puede saber que tienes, que el Estado no puede quitarte, que el Estado da igual la regulación que haga. Tú eres libre, sin tener que pedir permiso a nadie, para transmitirla, poseerla, dejarla en herencia, hacer lo que quieras con ella. Y eso cambia completamente tu chip dentro de eso. Y por eso yo creo que es una de las piezas esenciales de las conclusiones, ¿no? El entender cómo estamos viendo un cambio en la propiedad muy fuerte. ¿Qué dijo Hobbes? Que insisto, Hobbes era muy listo. En el capítulo 29 de Leviatán. Pues el capítulo 29 habla de las causas que tienden a la disolución del Estado. Dice, la quinta es, si los ciudadanos tienen absoluta propiedad de sus bienes, el Estado desaparece, porque no es capaz de hacer ni justicia sobre sus súbditos ni es capaz de financiarse. Claro, si aplicamos esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo un montón de riqueza se traslada al ciberespacio, porque es el ámbito digital, y el Estado no tiene soberanía en ese ciberespacio. Entonces estamos viendo cómo el Estado no para de perder poder de negociación frente a todas las nuevas realidades, mientras que ciertas personas, ciertos particulares, ciertas organizaciones no paran de ganar poder de negociación en eso. ¿Cómo creo yo que se va a resolver esto? Pues por la misma competencia de los estados. Algunos estados van a ofrecer jurisdicciones personalizadas a todos estos que están ganando poder de negociación en este cambio de era digital, ¿no? Y eso es lo que yo he llamado micrópolis, jurisdicciones personalizadas postestatales, porque va a haber jurisdicciones dentro de estados que no están bajo la lógica de la soberanía del Estado. Mm. Pues si te parece, Álvaro, con esto concluimos. Todo esto y mucho más, la gente puede encontrarlo dentro del libro. Por O sea, supuesto. lo hemos comentado al principio, el libro. De hecho, se nota, eso fíjate, me pasaba con Stefan Zweig. A mí me gusta mucho subrayar los libros
y cuando leía un libro suyo me costaba mucho subrayar, sencillamente porque todo lo que contaba me parecía interesante y no era capaz de filtrar paja, por así decirlo. Y con tu libro me pasa algo parecido, porque trataba de subrayar y veía que de algún modo todo tenía su sustancia y su contenido y no había digresiones, en fin, que no venían a cuento, y eso se nota muchísimo y precisamente obedece a la capacidad de síntesis que has tenido, porque que tiene unas 300, algo, 200 sí, palabras. algo menos. Es un libro Sí. bastante cortito para lo que se suele manejar, en el sentido de que está todo perfectamente ordenado, secuencial, que a mí eso la verdad es que me encanta. Con lo cual el libro es tremendamente interesante por dentro, muy bonito por fuera, que te lo he comentado ya. Me parece una portada súper elegante, súper sobria y, como siempre digo, animamos a todo el mundo a que se lo compre y a que se lo lea, porque allí podrán encontrar desarrolladas todas las ideas que ha comentado en esta entrevista. Y te vuelvo a agradecer, Álvaro, bueno, pues que hayas estado aquí, porque ha sido todo un honor para Ha sido nosotros. un auténtico placer, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y, como siempre, muchas gracias a todos vosotros.